Listo, pues bienvenidos todos aquí. Vamos a platicar hoy un ratito acerca de... Son varios temas los que vamos a tocar hoy si nos da tiempo, pero bueno, el tema principal es Teotihuacán, ¿ok? Su museo, lo que es la pirámide de la luna, la pirámide del sol y el templo de Quetzalcóatl, ¿no? Y bueno, pues el jaguar es un símbolo de la sabiduría, tocando un caracol representación del poder del sonido, ¿sí? En la zona arqueológica de Teotihuacán. Y bueno, pues vamos a manejar esto porque está padrísimo, ¿ok? Todos hacemos, bueno, los de México, pues amamos y hemos estado en Teotihuacán. Fíjense que Teotihuacán, si lo vemos desde la vista superior, es algo hermoso. ¿Por qué? Porque tenemos a la entrada, en la puerta 3, me parece, está el río de San Juan, y luego del río de San Juan se encuentra el templo de Quetzalcóatl. El agua, como bien lo sabemos, pues representa el sexo. Y el templo de Quetzalcóatl también. Entonces empezamos en el sexo. Entonces, si lo vemos desde arriba, vamos a ver cómo toda la calzada de los muertos, pues es como la columna vertebral y tiene sus templetes, así. Y entonces toda esa energía representada en Teotihuacán representaría lo que es la subida de la energía, donde se genera la energía sexual, sube por toda nuestra columna vertebral, llega al templo de, bueno, a la pirámide de la luna, que representa la mente, y después baja esa energía al templo corazón, que sería la pirámide del sol. Una vez que se trabaja en el corazón, pues toda esta energía que es representa la pirámide del sol, ¿sí? Entonces ya se sublima y llega al templo de las mariposas. Y esta es una transformación alquímica, es un proceso alquímico, pues como bien sabemos aquí en el esoterismo, en lo secreto, en lo que la gente vemos pero no sabemos y lo tenemos así en las narices, en nuestras narices es enseñanza, escrito en piedra. Y entonces pues es alquímico, ¿por qué? Pues es la transformación, como el gusano se transforma en mariposa, el lodo se transforma en una bella flor que es la rosa, el símbolo de los rosacruces, y nosotros, pues siendo en el estado animaloide o en el estado en el que nos encontramos, pues la transformación sería, permítame, que nos transformamos en un ángel. Voy. Listo, perdón, los perritos. Entonces, bueno, y es una transformación alquímica lo que estamos haciendo con todo esto, ¿ok? Y bueno, vamos a empezar entonces con el tema y vamos a tocar lo que hay en el Museo de Teotihuacán. Y dice, se requiere del desarrollo psíquico, anímico y espiritual para tener contacto con los mundos superiores. Existen sensaciones en cada una de las dimensiones de la naturaleza y del cosmos. Las hay físicas y psíquicas o internas. Toda sensación produce un cambio en nuestra psiquis. La suma de varias sensaciones constituyen las percepciones y éstas se agrupan y se proyectan hacia afuera como objetos. Decimos entonces, este árbol es frondoso, alto, bajo, rugoso, áspero, etcétera. Más tarde se forman los conceptos. No puede haber conceptos donde no hay percepciones. De tal manera que los conceptos que emiten los hermanos mayores de la Blanca Hermandad tienen por basamento lo que ellos han experimentado en los mundos superiores de conciencia. La aparición de los conceptos, tanto en el mundo esotérico como en la vida normal, dan origen al lenguaje. Cuando hay sensaciones, percepciones y conceptos, aparece el lenguaje como el inglés, el español, el francés, etc. Es el lenguaje vulgar con el que expresamos nuestros conceptos sobre las percepciones de índole material. A medida que una persona va experimentando contacto con las realidades de los mundos superiores, aumentan sus percepciones psíquicas, aumentan sus conceptos sobre esas realidades internas y termina hablando el lenguaje de oro de los adeptos de la Gran Logia Blanca. Hay percepciones en los mundos superiores que cuando se experimentan solo se pueden transmitir en lengua sagrada,
Pero esa lengua no se puede expresar verbalmente en el mundo físico porque es sagrada. Fíjense, pero esa lengua, o sea, es sagrada y no se puede expresar verbalmente en el mundo físico porque es sagrada y no entendemos y no la entendemos entonces. Entonces la Blanca Hermandad recurre al arte regio a través de las esculturas, jeroglíficos, geoglifos, monolitos, pirámides, tumbas sagradas, murales, pinturas o arquitecturas de tipo sacro, como las catedrales góticas en Europa. Esta sabiduría se muestra a la humanidad con el arte regio, a través de las grandes culturas que nos han precedido. Entonces ahí están las esfinges, pirámides, los templos de los antiguos tiempos de México, los tiempos, o sea, todo lo que se mostró en Babilonia, en Sumeria, en Egipto, en Grecia, en Perú, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el legado de la Blanca Hermandad a la humanidad, por no poder expresar en palabras profanas las realidades que existen en los mundos superiores de conciencia. Así pues, concepto y palabra son una misma cosa, una misma sustancia. La palabra es externa, el concepto es interno. Y muchas cosas que se hacen en el mundo físico son tan solo reflejos pobres, y vamos a aclarar así, pobres de los arqueotipos que existen en los mundos superiores de conciencia. Con el despertar de los chakras, el aparato psíquico de la persona se amplía aún más, entonces percibe otras formas del espacio tetradimensional, pentadimensional, hexadimensional, heptadimensional, etcétera. De esta manera, quien percibe el espacio lo hace de una manera más global, de una manera más completa, y a veces aparece la dificultad para expresar esas otras propiedades del espacio que la persona experimenta con el desarrollo de los chakras. Eso se debe a que le falta la cultura esotérica, la cual se requiere para explicar las percepciones del hiperespacio. Ese es el problema que hay que corregir. Necesitamos del equilibrio entre el ser y el saber. Necesitamos de una cultura esotérica que tenemos en la doctrina y necesitamos de las vivencias metafísicas que nos da el ser. El ser y el saber deben estar equilibrados en el sendero de la autorrealización íntima del ser. Con la disciplina esotérica logramos la expansión de la conciencia, mediante la cual podemos comprender el significado oculto de las piezas arqueológicas que podremos apreciar en este museo. Los escalones de las pirámides o templos teotihuacanos nos recuerdan los distintos grados de conciencia que debemos subir para lograr la conquista de nuestro real ser. También nos recuerda la escala de Jacob. Y luego dice, águila arrojando un chorro de agua por el pico. ¿Quién es el águila? El tercer logos. Agua, la simiente. Esta escena nos recuerda que la energía creadora es sagrada y proviene del Espíritu Santo. Trabajando en la transmutación de la simiente es como podemos regresar al Padre de todas las luces. Fíjense nada más qué belleza. O sea, nosotros llegamos y vemos una imagen de un águila que está echando agua por el pico y nunca nos imaginamos, nada más la vemos así, pero cuando nosotros vamos comprendiendo toda esta enseñanza secreta, esta enseñanza que nos dejan con este arte regio. ¿Qué es el arte regio? El arte regio es el arte que se nos da en la cuarta dimensión, de la cuarta a la quinta, a la sexta, a la séptima, o sea, esa es enseñanza que nos dan a través de nuestros sueños. Esas son las revelaciones que vemos. Nosotros, por ejemplo, se los he comentado, nosotros llevamos aquí una vida física, pero en los sueños nosotros llevamos una vida esotérica. Cuando, por ejemplo, maestros no nos explicamos y decimos, un Beethoven es sordo, en el mundo físico no tiene oído, pero en sus sueños, él se desdobla en el astral, sube y entonces escucha el sonido de las esferas, escucha esos sonidos con su oído astral, otro sentido que tenía desarrollado. Y entonces eso se llama arte regio. Entonces estos maestros que pueden y tienen esa capacidad o se les permite llegar a esos mundos, se les muestran cosas. Entonces cuando bajan aquí, o sea, cuando despierta nuestro cuerpo físico y creemos que esto es lo real, entonces imagínense la locura de cómo transcribir o cómo proyectar esas obras. Y hablando de Beethoven, bueno, pues esos tres golpes con lo que empieza la Sinfonía de Beethoven
la de tan, 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 ¿sí? Son golpes certeros para el despertar de la conciencia. Y si nosotros escuchamos toda la obra de Beethoven, todo es un trabajo interior, el cual nos lleva desde empezar a darnos cuenta de nosotros mismos, ¿sí? Y nos va manejando por todos lados Beethoven, así con su música. Y al final, ¿qué creen? Pues llega la autorrealización íntima del ser y entonces él termina con toda su obra con el himno a la alegría. Y así funciona esto. Es arte regio, arte de los mundos superiores. Entonces, bueno, pues esto del águila que estamos viendo aquí con el agua, ¿sí? Es la escena que nos recuerda que la energía creadora es sagrada, nuestro enséminis, y esta proviene del Espíritu Santo, ¿sí? Que es el Señor y dador de vida. Trabajando en la transmutación de la simiente es como podemos regresar al Padre de todas las luces. La mariposa simboliza el fuego, por eso aparece regularmente en los incensarios. También simboliza la transformación, porque después de ser una larva que se transforma en un ser volátil, la mano al centro de la mariposa representa al Espíritu Santo. Este símbolo nos indica claramente que por medio de la energía creadora del tercer logos es posible desarrollar el alma, misma que está atrapada en distintos o en todos los egos o los defectos psicológicos que se expresan a través de nuestra mente, ¿sí? Entonces es el ego. Entonces es la misma atrapada en distintos defectos. Así nos encontramos todos atrapados en nuestros pensamientos, atrapados en nuestros deseos, en nuestros recuerdos, en todo esto. En la medida que vamos desintegrando estos agregados psicológicos o psíquicos por medio de la comprensión combinada con la fuerza creadora, entonces es posible poco a poco ir haciendo luz en sí mismos. El alma es fuego divino. Es un desdoblamiento de la gran llama que es nuestro real ser interno, el cual se desprendió de la gran hoguera que es Dios. Fragmento de un mural, aquí estamos viendo otra pieza, luego se los voy a mostrar. Hay un fragmento de un mural en este Museo de Teotihuacán, en el cual se ve una calavera ricamente ataviada por una coraza de jade que protege su pecho, misma que representa su avanzado nivel espiritual. Largas orejeras en el mismo material cuelgan de la parte donde van las orejas, simbolizando la sabiduría que se tiene con la muerte de nuestros agregados psicológicos, después de haber pasado las pruebas esotéricas alegorizadas por las 8 ruedas que le circundan, en tanto que el gorro simboliza conexión con el mundo divinal. Serpiente emplumada, con conchas, agua, energía creadora, pétalos, virtudes, poderes de la serpiente, en sí misma representa el fuego divinal que debemos subir por nuestra médula espinal para luego ser devorados por el mismo y transformarnos en hombres serpientes. Y bueno, luego vemos la figura de Tlaloc, que lucen ornamentos alusivos al sol. Se considera que el sol está relacionado con el tiempo de la cosecha, ya que las lluvias se asocian con los movimientos del sol en el horizonte. Por otro lado, tenemos que el agua es un habitáculo del fuego. En la primera figura podemos observar en su parte superior el glifo de fuego. El agua y el fuego, mujer y hombre respectivamente, son los principios fundamentales de la alquimia. Y en este mural apreciamos la representación de Tlalocan, que es el cielo del dios Tlaloc. En medio, un gran chorro de agua a manera de pirámide o cerro que brota de las aguas de vida. Alrededor del mural, 2 serpientes con estrellas lo rodean alegorizando a su madre cósmica, en tanto que al interior del mural aparecen varias personas como flotando, felices, parlando el verbo de oro. Se trata de aquellas almas que lograron trascender a las dimensiones superiores de la naturaleza por medio del trabajo de la transmutación de las energías sexuales. El maestro Samael nos dijo, el cielo se toma por asalto y solo los valientes lo han tomado. Hay otra figura, en esta figura podemos apreciar a un felino sentado. Su cuerpo tiene forma de serpiente en tanto que la cabeza tiene un aspecto de águila y de felino a la vez. Por lo tanto, nos encontramos ante una simbiosis de 3 animales en uno solo. El águila representa el espíritu, el felino es Xolotl, o dijéramos el jaguar,
que tiene que ver con el aspecto sexual. Y la serpiente es nuestra madre divina, así como hablamos de nuestra madre divina, que es la serpiente que está entre el ano y el sexo, enroscada 2 veces y media, me parece, y entonces hay que despertar a esta serpiente, que es nuestra madre divina, y es claro que esta escultura representa la fusión y expresión de las distintas manifestaciones del ser en uno solo. Fíjense qué bonito. Dicho de otra manera, expresiones del mismo ser, pero derivado. De hecho, hay un libro que nos deja el maestro que se refiere a esto, a las partes del ser. Entonces, cuando nosotros vayamos a Teotihuacán, vayamos al Museo de Antropología e Historia, bueno, aquí estamos hablando exactamente del museo, no lo veamos así con los ojos nada más de, ay, qué bonita vasija, ay, qué bonita cosa. Aquí nos está dando el maestro la explicación perfecta de lo que debemos de ver, de acuerdo a lo que hemos estudiado, y todo esto coincide. Hay otra vasija trípode con la imagen de un felino visto de frente. Tiene tocado de plumas, parece sostenido por una flor de loto de 4 pétalos que se encuentra entre sus orejas, lengua bífida como de serpiente, el contorno decorado con plumas. En esta decoración encontramos los mismos elementos arquetípicos arriba mencionados. Entonces, el jaguar con maguey, arriba del mismo aparecen 3 flores del mismo maguey, representando las virtudes que surgen como resultado del dominio sobre el fuego sexual. ¿Qué representa el jaguar? En tanto que el maguey simboliza la fuerza de la voluntad del guerrero. Fragmentos de aves desgarrando un coyote y estas sobre mazorcas de cacao. Representa el tercer logos acabando con los bajos instintos animales personificados por el coyote con la ayuda de la simiente sexual. Este mural nos indica que debemos aprender a caminar entre triángulos, cuadrados y rectángulos. Fíjese, este mural nos indica que debemos aprender a caminar entre triángulos, cuadrados y rectángulos, es decir, el recto pensar, el recto sentir y el recto actuar. La rectitud en todo para poder lograr la alta iniciación. En la parte del cielo aparecen muchos ojos, alegorizando que somos observados y probados constantemente por los maestros de la logia blanca. También en este museo encontramos un tablero de ajedrez y representa, fíjense, cuando ustedes vean, así en el Museo de Chapultepec, en grandes castillos y todo eso, cuando vean estos tableros, ¿no? De blanco y negro, ¿sí? Como la bandera de los coches, de la llegada, de la salida, más bien de la llegada, ¿no? Del final de una carrera, pues vemos esto. Y representan la lucha, estos tableros, este color, entre el bien y el mal, ¿sí? El caballo se mueve en L, número romano 5. Ya sabemos que el 5 es la ley. La reina es la madre divina, el rey el ser. La torre es autoobservación. La lanza, la fuerza sexual. Los peones son las partes del ser interno. Como ven, está hermoso esto, ¿no? Nosotros, lo que yo les platicaba y les he dicho, por ejemplo, y he tenido la fortuna, pues, de viajar por diferentes culturas a nivel mundial, ¿no? En Grecia, en Egipto, en Turquía, en París, en Italia, en España, en partes de árabes, ¿no? En mezquitas, todo esto. Y cuando vamos comprendiendo esta enseñanza, que es milenaria, ¿sí? Vemos que toda esta enseñanza está escrita en piedra en todas las culturas y partes del mundo. Obviamente en México, pues México es un gran país, un gran país, el cual pues está custodiado por la Logia Blanca. Estamos, pues se está formando lo que es, pues, toda esta enseñanza a nivel mundial. Antes no hacíamos yoga, ahora hace años ya entró la yoga. Antes no sabíamos meditar, entonces entra la influencia del budismo ahora en México para que todos aprendamos a meditar. Antes no hablábamos de, bueno, de, ¿cómo se llama? De gente Isis Alada, Horus, todo lo egipcio, ¿no? En Egipto, por ejemplo, pues está la esfinge, ¿no? Con sus partes animales. Y aquí lo acabamos de describir. Entonces, en todas las culturas se encuentra esto, nada más que México ocupa una parte muy, muy importante a nivel mundial en cuanto a ahorita lo que viene y lo que va a suceder. Bueno, el poder eléctrico sexual masculino o lanza o falo o lingam, que es lo mismo,
La procesión de los jaguares vomitando chorros de agua cubiertos por una especie de red en el cuerpo y reticulados sobre objetos esféricos. Este mural representa a los iniciados que dominan a su jaguar interior y que lo han encarnado gracias al trabajo en las aguas puras de vida. Los objetos esféricos simbolizan a la cuadratura del círculo, ¿sí? El dominio que se tiene sobre los elementos de la naturaleza. Por otra parte, los jaguares hacen equilibrio con ellos, lo cual representa que el iniciado debe estar bien equilibrado con la naturaleza. Un descuido, cualquier falta de autoobservación, a cualquiera de nosotros nos puede llevar al abismo. Tenemos en este mural a Tlaloc, negro. Representa al dios de la lluvia gobernado en la edad oscura, tanto de los tiempos de decadencia de los teotihuacanos como en los actuales, en los cuales las catástrofes por el agua y los demás elementos de la naturaleza marcan el ocaso de una raza. Fíjense nada más. Vamos a leer esto otra vez. Tenemos en este mural a Tlaloc, negro, representando al dios de la lluvia, gobernando en la edad oscura, tanto en los tiempos de decadencia de los teotihuacanos como en los actuales, en los cuales las catástrofes por el agua y los demás elementos de la naturaleza marcan el ocaso de una raza. Y con esta frase, pues nos estamos dando cuenta o podemos comprender que pues estamos en una época de Kali Yuga, en una época de finales de los tiempos. Así que eso está representado en el calendario azteca, ¿sí? Con la era de oro que ya pasó, la era de plata ya pasó, la era de bronce o cobre, cobre-bronce que ya pasó, y ahorita nos encontramos en la era de hierro. Y obviamente pues este lo hizo el ángel Aroch, ¿sí? Enoch, y entonces lo cinceló, y entonces en este calendario azteca que tenemos aquí, pues en medio está representado el verbo, ¿no? Las garras de águila, y toda la enseñanza está escrito en piedra, como nos lo mencionan, para que nosotros comprendamos el camino a seguir para regreso a casa. Pues bien, ¿no? Hasta aquí en este momento lo que estamos leyendo acerca de lo que es el museo y lo que se encuentra en el Museo de Teotihuacán. Y vamos a la pirámide de la Luna. La región celestial está formada esencialmente por las pirámides del Sol y de la Luna. La pirámide de la Luna tiene 5 basamentos para recordarnos los 5 aspectos de la Madre Divina. Fíjense, los 5 aspectos de la Madre Divina que ya lo hemos platicado varias veces. Pero vamos a ver. El primer aspecto es la inmanifestada Kundalini, un poder interno el cual hay que despertar. Y este se despierta nada más el Kundalini con magia sexual. El segundo aspecto es nuestra Divina Madre, manifestada en Isis, Rea, Tonantzin, etc. Es quien nos ayuda en el trabajo de eliminación de nuestros yoes internos, una vez que los hemos comprendido en meditación profunda. Representa pues a la Virgen de todas las religiones, a la Inmaculada Concepción, que no es exclusiva de María, porque si estudiamos otras religiones y culturas encontramos el mismo misterio. Incluso Chimalma, la madre de Seacatl, Topiltzin, Quetzalcoatl, se dice que cuando iba con 2 hermanas se le apareció un enviado del cielo y que le dijo que quedaría gestando a Quetzalcoatl. La misma historia que sucedió con Jesús y el arcángel Gabriel. El tercer aspecto, el de la divina diosa madre muerte, o Ejecatl, ¿sí? Es quien nos ayuda a eliminar los yoes. La madre natura, su cuarto aspecto, nuestra madre natura particular, individual, la que creó nuestro cuerpo físico y la que interviene en los procesos de gestación, la autora de nuestros días. Y el quinto aspecto, la maga elemental, el de nuestros instintos y magia elemental, aquella que instintivamente nos inclina hacia determinada planta o hacia determinado animal o hacia determinado mineral para curar o sanar nuestras enfermedades. Ella originó nuestros instintos, maternal-paternal, de conservación, de sabia inclinación hacia el sexo opuesto, de sabia inclinación hacia el sexo opuesto, ¿sí? De ayudar al desválido, etcétera, o al desvalido. Dentro de la anatomía oculta encontramos un aspecto muy importante y básico en nuestro desarrollo interno. Este aspecto ha sido representado
por miles de formas desde todos los tiempos, ¿sí? Y es que en todas las culturas se ha rendido culto al eterno principio femenino divinal. Y no es para menos, pues la Madre Divina es, ha sido y será el origen de todo lo creado, la raíz de todo lo existente, la reina de todas las formas. Tenemos, por ejemplo, entre los antiguos egipcios que nombraban a Isis, con la frase de Isis, a quien ningún mortal ha levantado el velo. Entre los antiguos aztecas tenemos a Tonantzin, quienes mencionaban Tonantzin, Teteonian o Madre mía, ven a mí, Tonantzin. Ella es igual a nuestra muy venerable madre, Teteonian, madre de los dioses. Entre los antiguos griegos tenemos a la casta Diana cazadora, la que caza nuestros yoes. Fíjense, nosotros aquí en México, en París, me parece también, en varios, está Diana cazadora, pero no comprendemos el significado de esto. Bueno, pues aquí nos dicen, es la que caza nuestros yoes. En el cristianismo antiguo encontramos a la Virgen del Carmen y entre los antiguos Vedas indostánicos encontramos a nuestra Madre Divina Kundalini. La pirámide de la luna está rodeada por 12 templetes que nos recuerdan las 12 tribus de Israel, mismas que emanan de la matriz zodiacal, los 12 signos zodiacales. De ahí el por qué todos nacemos bajo la regencia de un signo zodiacal. La población mundial formamos esas tribus. El número 12 nos recuerda también los 12 trabajos de Hércules, símbolo de los diversos procesos iniciáticos. Nosotros nos enseñaron Hércules así como Disney, ¿no? Como tiene que luchar y tiene que matar al perro de 3 cabezas, tiene que matar al león, etcétera. Bueno, cada uno de esos trabajos son las pruebas secretas o las pruebas esotéricas que nos van a ir aplicando a todos nosotros por revelación en nuestros sueños o mientras nuestro cuerpo físico duerme, nosotros en el astral vamos a tener que cumplir con estos 12 trabajos de Hércules de la misma manera. Y ahí también es a los 12 misterios, peldaños alquimistas, a los 12 hijos de Jacob, a los 12 apóstoles que acompañaban a Yeshua ben Pandira, Jesús, a las 12 tribus de Levi, a los 12 aeones o sefirotes o semillas cabalísticas, a los 12 cielos o mundos superiores aztecas y mayas. En realidad 13, porque es la coronación final. Tiene una superficie cuadrada de aproximadamente 45 metros por lado que, de acuerdo a la ciencia de números o cábala, tenemos 45 mujer, 45 hombre, 45 útero, 45 falo. Los misterios femeninos y masculinos, el enigmático Yod-He-Bau-He de los hebreos, la fuerza del amor, la verdad y la castidad unidas a lo eterno, a aquello. 45 por 4 nos da igual a 180, ¿sí? 180, 1 más 8 más 0 es igual a 18 enemigos, ocultos, yoes, egos, falsa personalidad que debemos aniquilar con su síntesis 1 más 8 igual a 9. Y eso es igual a la que hay que guardar la castidad, nuestra sexualidad trascendente superior, los misterios de la Madre Divina que al conocerlos y practicarlos nos ayudan a eliminar esos enemigos ocultos. 45 metros es su altura también. 4 más 5 es igual a 9. Los misterios femeninos y masculinos deben trabajar con el número 9, el gran arcano, el gran secreto que al conocerlo y sobre todo practicarlo nos transforma completamente la vida y un individuo transformado se convierte en un ejemplo a seguir por sus semejantes. Es por ello que debemos recordar las palabras de este gran maestro llamado Jesús. Conviértete en buscador y cuando encuentres algo que sirva para tu transformación, practícalo. Otra lectura o interpretación, como muchas otras que tiene, que podemos dar a las medidas de la pirámide de la luna, es la siguiente. 5 es síntesis de 9. 5 por 9 igual 45. 4 más 5 igual a 9. Igual a los misterios del tercer logos o creador, el Espíritu Santo. La blanca paloma, el fuego sagrado del amor, simbolizado y reiterado por los 3 lados de los 4 triángulos que forman la pirámide.
los tres lados de los cuatro triángulos que forman la pirámide. Acuérdense la base. El que tenga ojos que vea, porque aquí hay sabiduría trascendental y trascendente. Su superficie cuadrada nos recuerda los cuatro pilares de la gnosis, para cristalizar en nosotros los atributos de la Trinidad. La verdad del Padre, el amor del Hijo y la descendencia sexual del Espíritu Santo. Representa también al iniciado trabajando con los cuatro elementos. Tierra, su propio cuerpo hay que refinar, prepararlo para un trabajo superior. Agua, trabajo trascendente con sus energías creadoras. Fuego, dominio de sus fuegos internos, entre ellos esa ira que todo lo devasta, convertirla en dulzura de carácter y aire. El sabio uso de la respiración y tener pensamiento de orden superior. Cuando el iniciado azteca llegaba a la Teotihuacán, era la sorprendente y arcana pirámide de la luna, el primer lugar donde se le instruía sobre los misterios de lo femenino de la naturaleza, de todo lo creado, del modo de cristalizar el autodesarrollo de sus infinitas posibilidades y sobre los peligros del camino. Luego pasaba a la señorial pirámide del Sol. Esta clase de mujeres y hombres, gracias a la instrucción que amorosamente recibían los tlamatinime o filósofos náhuatl, pudieron transfigurarse y transformar una sociedad increíble para el dominio de nuestros tiempos. Por eso es tan importante el despertar para reafirmar en sí mismos el portentoso camino que otrora abandonamos. Camino que nos recuerda que formamos parte de una cultura superlativa que, siliente, espera que eliminemos la confusión en que nos encontramos. Y vamos ahora a empezar a tocar el tema de la pirámide del Sol. En conmemoración del 22 Congreso Gnóstico en la ciudad de Teotihuacán, con gran alegría nos encontramos con los estudiantes que acudieron a este evento para apreciar en forma impresionante y muy emotiva la majestuosa construcción de la internacionalmente conocida Pirámide del Sol, remembrando lo que el maestro comentara acerca de esta gran construcción. Se cita principalmente que ésta se encuentra dividida en cuatro grandes plataformas, representando en sí el número de fundamento, es decir, el íntimo de cada ser humano. Así representado por la Kabbalah que simboliza el Yod, He, Bau, He, para recordarnos que todo en la naturaleza tiene estos principios, masculino y femenino, pues Yod es el eterno principio masculino y He es el eterno principio femenino, cuyas fuerzas al combinarse dan origen a las más extraordinarias creaciones. Estas dos fuerzas se encuentran en la anatomía oculta del ser humano, que sabiamente utilizadas honran a la divina madre Coatlicue o madre muerte, quien desintegra los agregados psíquicos o psicológicos, previamente comprendidos desde su parte visible, hasta su parte invisible, inconsciente o infraconsciente. Pues bien sabemos que el yo, ego o agregado psicológico se oculta en los estados inconscientes del ser humano. La ira, por citar un ejemplo, suele manifestarse en forma de fastidio, en forma de coraje o incluso tornarse destructiva, rompiendo algún objeto o hasta lastimando a alguien o en algún ser vivo. Circunstancias diversas podrían ser el motivo que aprovechara el agregado psicológico como ambiente propicio para manifestarse. El ego puede incluso aprovechar experiencias desde una película, una escena del día o días o años pasados que redundan en el acrecentamiento y complicación del mismo agregado psicológico para esconderse de la comprensión. O sea, el diablo o el demonio o estos egos son tan astutos que hacen creernos que no existen. Por eso nosotros tenemos que estar súper atentos en el momento en que se expresan para poder encontrarlos dentro de nosotros, dentro de nuestro interior. Porque si nosotros no nos damos cuenta, pues vamos a nada más a contestar y decir, yo soy así. Y entonces no vamos a lograr cambiar nada en nosotros porque nosotros nos autoconsideramos y es tan astuto que hace creernos que estamos en lo correcto y él se expresa engañándonos a través de nuestra humana persona. Esos dos principios, Yod, He, Bau, He, los encontramos en toda la naturaleza. Estos fundamentos representan la gran obra que habrá de realizarse aquí en el mundo físico y señalan la gran máxima que dice, lo divino se humaniza y lo humano se diviniza. Pues cada uno de nosotros con esta experiencia humana
habrá de trabajar hasta lograr la encarnación de las facultades del ser, teniendo como principio de trabajo la trayectoria del Sol. Cuando aparece en el horizonte iluminando la Gran Pirámide, muestra su nacimiento interior a través de la suprasexualidad. Siguiendo la iluminación y desplazamiento del astro sobre la pirámide, viene a mostrarnos el camino psicológico cuando se posen sus rayos solares directos sobre la pirámide, proporcionando energía, iluminación y mostrando la gran cualidad de dar, regalar o compartir. Esta es la invitación del Cristo Sol a compartir la enseñanza para salvar a esta humanidad, pues es bien sabido por tantas profecías que la humanidad será destruida, como en otras épocas en las que civilizaciones y continentes han desaparecido, y de ahí la importancia de compartir la enseñanza y experiencias para el despertar de la conciencia con toda la humanidad, formando, como cita del venerable maestro Samael, el ejército de salvación mundial y convirtiéndonos en guerreros del movimiento gnóstico internacional en esta época de decadencia de los valores éticos y morales. Bien toca al pueblo gnóstico salvar del ahogado, aunque sea el sombrero, y es la invitación para que demos a conocer el despertar de la conciencia con las claves que el venerable maestro pues ha venido a develar los evangelios que entregaran los grandes devas, Tlaloc, dios del agua, Huehueteotl, dios del fuego, Ejecatl, dios del viento, Coatlicue, diosa de la tierra, para poder encarnar con una psicología revolucionaria que rescate los principios superiores del alma, esas virtudes que muestra el dios Huitzilopochtli y el venerable maestro Quetzalcóatl, los cuales personifican la muerte psicológica en diferentes formas, ya sea con la punta del maguey punzando alguna parte del cuerpo como sacrificio y que obviamente es completamente simbólico, así como cuando Tonatiuh se oculta en el ocaso y deja de alumbrar su fuego sagrado sobre la gran pirámide del sol de Teotihuacán. La muerte segunda no debe ser desdeñada para no caer en el error, pues con ella se obtiene la profunda humildad para poder ser recibidos en los templos secretos del interior de la pirámide del Sol, haciendo los saludos que siempre es importante pronunciar ante las puertas de estos templos que corresponden a sus guardianes, Jaquín y Boaz, ¿no? De la masonería oculta y de los grandes misterios de Eleusis, de Egipto, de Grecia. No pueden faltar nunca esos dos guardianes, que vistos clarividentemente guardan las entradas de estos templos en los mundos superiores, ante los cuales el iniciado o neófito son recibidos para ser orientados en el conocimiento de la ley, de la medicina, de los misterios de la vida y de la muerte, y donde recibe la psicología revolucionaria capaz de liberar al hombre de su esclavitud psicológica, así como recibir las bendiciones en estos templos de los grandes maestros de los antiguos dioses, quienes encarnados fueron conocidos y convivieron en el transcurso del tiempo en las épocas de oro, con algún y aún con el gran Moctezuma y antecesores. Ellos aún siguen vivos, aún están presentes, aún les podemos llamar, invocar. Aguardan conscientemente el instante en que el discípulo o neófito llegue ante ellos para asistirles. El venerable maestro nos invita a practicar la clave del recuerdo de sí para despertar la conciencia y practicar el desprendimiento en cuerpo astral con la posición de quien creen de Chakmol. Y enseguida pronunciar el mantra faraón de esta manera. Faraón. Alargando las sílabas y pidiendo a Tonantzin, la divina madre de los antiguos tiempos prehispánicos, para ser trasladado en cuerpo astral a los templos de las dimensiones superiores en estos lugares. Este 22 de febrero del año en curso, bueno, eso ya pasó hace tiempo, tuvimos la gran oportunidad de presenciar la alineación del Sol sobre esta pirámide, día que señaló un importante evento en el calendario, lo cual viene a mostrar el gran conocimiento astronómico y arquitectónico que se tenía para el bien de la humanidad. Y vamos a finalizar con el templo de Quetzalcóatl, ¿no? La serpiente emplumada. Estamos ante uno de los templos más enigmáticos y bellos de la antigüedad.
Al contemplar los grabados, nos encontramos con simbolismos que nos llevan a reflexionar sobre el origen mismo de la vida y sorprendentemente descubrimos la enseñanza precisa para lograr el autodescubrimiento, es decir, encontrar la gnosis en nuestro interior. Estar en este mágico lugar nos hace recordar los rituales que se realizaban en este templo. No es difícil imaginar a los majestuosos sacerdotes del pasado, ataviados con plumas de quetzal preciosas, ropajes negros, blancos y rojos, en un ambiente lleno de respeto y veneración. Los asistentes impregnados de una profunda espiritualidad, siguiendo cada paso del ceremonial sagrado. El humo del copal con caracoles marinos molidos, de mismo los colores de la vestidura sagrada del sacerdote, dirigente símbolo del tercer logos o del Espíritu Santo. Conscientes de lo que la Madre Natura nos da para vivir, estos rituales sagrados realizados en este templo eran para agradecer y pedir que estas fuerzas sigan manifestándose en todo lo creado. Entonces vocalizaban las sílabas sagradas, in, en. Valdría la pena retomar esas costumbres milenarias. La serpiente, emblema del eterno principio femenino divinal, la vemos bellamente esculpida en la roca. A su lado encontramos el caracol de mar, emblema perfecto de la espiral de las existencias o rueda del samsara. La vida se va desenvolviendo repitiendo las recurrencias de pasadas existencias, ya en espiras más elevadas, ya en espiras más bajas, como la que representa un caracol. Si en el pasado nos casamos y engañamos a la pareja, en esta existencia volveremos a reencontrarla, pero de acuerdo a la ley del karma, ahora seremos engañados. Si estafamos a un amigo o a un pariente con una vida en una vida anterior, ahora nos reencontraremos con esas personas. Se vuelven a repetir los hechos, las escenas, los dramas, las comedias, las tragedias, pero ahora seremos nosotros los estafados. Así vamos de existencia en existencia, cada vez en espiras generalmente más bajas. Pero, y aquí está lo interesante, es mediante el poder que está representada en la serpiente sagrada de los antiguos mexicanos que es posible trascender. Es con la sabiduría hermética, la ayuda de la Madre Divina, como podemos emanciparnos del dolor. El caracol simboliza el proceso de la esencia a través de los reinos mineral, vegetal y animal y humano. Todo ello con el fin de lograr una revolución auténtica y regresar al seno de aquello que no tiene nombre. Lo que más destaca en este templo de las 1001 noches son el dios de la lluvia, Tlaloc, y la serpiente emplumada, Quetzalcóatl, envuelto en símbolos acuáticos, dándonos una de las enseñanzas más sublimes e importantes de todos los tiempos. El vino que bebe la tierra, Tlaloc, nos representa claramente el agua, pero no solo el agua que da la vida a todo lo existente, sino también el agua pura de vida. Esas aguas que nos trajeron al tapete de la existencia. Esas aguas que hay que cuidar y conservar para poder transformarlas y lograr que asciendan victoriosamente. En la alquimia medieval se habla de lograr una mezcla representada en el tarot por el arcano 14, en donde un ángel mezcla un cáliz de plata y otro de oro. En Copán encontramos en sus bellísimas estelas, generalmente en sus vestiduras sagradas, la cruz de San Andrés en forma de X, que nos representan lo mismo. El agua debe mezclarse con el fuego. Es por eso que encontramos al dios de la lluvia Tlaloc, símbolo del agua, junto a la serpiente emplumada Quetzalcóatl, representando al fuego creador. Esto es tanto para lo macrocósmico como para lo microcósmico, para el universo mismo y el ser humano, para cumplir con aquella máxima de Hermes Trismegisto, tal como es arriba, es abajo. Así como se formó el universo, así debería formarse el firmamento interior en nosotros. Es verdaderamente impresionante la forma en que nuestros antepasados representan a nuestro Señor Quetzalcóatl emergiendo de una flor, indicándonos la posibilidad que dentro de cada uno de nosotros pueda surgir, desarrollarse y encarnar el fuego maravilloso del amor. Además nos indica el fuego sagrado interno del ser humano que se encuentra adormecido y que está en espera de ser despertado a través de los méritos del corazón y por el trabajo de conducir
nuestro matrimonio en el camino esotérico. Se considera que había 7 basamentos en este templo de Quetzalcóatl, símbolo de la ley que todo lo organiza o perfecciona. La ley del 7 o ley del Hepta para Parshinok y de los 7 grados de poder del fuego que todo iniciado debe desarrollar. 2 pozos de agua se encuentran en el templo de Quetzalcóatl en Teotihuacán. Se trata de 2 mercurios de la alquimia a través de los cuales es posible elaborar la piedra filosofal, el ser humano autorrealizado. ¿Dónde podemos encontrar esos mercurios para realizar la gran obra? Los podemos hallar dentro de sí mismo, dentro del mismo ser humano. No están fuera. Quien quiera buscar los secretos más grandes del universo deberá buscarlos en sí mismo. Se trata de las fuerzas magnéticas sexuales de la mujer y del varón. Ahora comprenderán ustedes por qué en el templo de las serpientes, es decir, en el templo de Quetzalcóatl en Teotihuacán, encontramos nosotros un pozo al entrar y otro pozo al salir, como para hablarnos de los 2 mercurios, y esto resulta bastante interesante. A la fuerza magnética femenina se le llama Ob, a la fuerza masculina es Od. Ahora bien, cuando logran mezclarse, se obtiene una tercera fuerza llamada Aur, capaz de obrar cualquier milagro. Desde luego, saber mezclar estas fuerzas requiere de toda una industria, de un arte delicadísimo, de aprender verdaderamente a amar. El trabajo con la pareja no es solamente en el momento de la comunión amorosa. En realidad, este es un trabajo en todo momento. Por tanto, una palabra irónica, una abominable comparación, la frialdad en el trato y, sobre todo, no ponerse en el lugar de la pareja puede afectar tremendamente. Este arte mágico de aprender a manejar las fuerzas cósmicas que se manifiestan en el interior de cada uno. La sabiduría iniciática que se encuentra en el templo de Quetzalcóatl, en Teotihuacán, es impresionante, ya que cada grabado, cada elemento que lo constituye es una verdadera cátedra que va dirigida a lo más profundo de nuestro ser. La enseñanza aquí contenida no pertenece al pasado. Es algo que debemos manifestar en este instante de nuestra vida, ni un segundo más tarde, ni un segundo atrás. Es para vivir en el aquí y en el ahora. Ha llegado el momento de saber que en las pirámides de Teotihuacán aún se escucha el verbo que resuena en de los antiguos maestros de Anáhuac. Y esto no lo escribe el maestro en su libro, se llama ese libro El Superhombre, ¿ok? Y entonces, como les he platicado muchas veces a lo largo de todo este curso y todo eso, aquí en México tenemos una riqueza enfrente de nuestros ojos que tristemente no queremos ver. Y no es que no lo querramos, sino que estamos tan dormidos de conciencia que no nos damos cuenta de todas estas revelaciones que nos deja el maestro Samael, y no nada más de nuestra cultura, en todas las culturas. Cuando tú empiezas a comprender todo esto, viajas a Grecia y comprendes lo mismo. Viajas a Turquía, comprendes lo mismo. De hecho, en Turquía tienen 7 de las ciudades más importantes de Turquía, ¿sí? Están representadas con su nombre cada una de los chakras, como los llamamos, ¿sí? Está Efeso, están, bueno, todos los nombres así de los chakras. Vayan, métanse al mapa de Turquía, vean estos, y está padrísimo porque ahí se da el origen, mucho del origen de todo esto, y como se los he repetido y nos lo dice el maestro, constantemente vienen a este plano maestros para develar esta enseñanza, para que nos sigamos dormidos y nos pongamos a trabajar para regresar de donde realmente venimos. Entonces ahorita vienen momentos no difíciles, sino momentos en donde cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestros actos, seremos colocados en la vibración donde pues nos colocamos nosotros mismos. Entonces, ¿por qué no empezar a trabajar en nuestro interior, como dice el maestro, de manera urgente? Bueno, pues es todo por hoy. Vamos a apagar la grabación.